La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Valores que no cotizan en bolsa. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman es el autor del concepto modernidad líquida. Él define el estado fluido y volátil de la actual sociedad, sin valores demasiado sólidos. Bauman afirma que en la incertidumbre por la rapidez de los cambios se han licuado todos los valores fundamentales de la familia y la sociedad. En un mundo ausente de valores, veremos hoy en Conectados con la Palabra valores que no cotizan en bolsa. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. En este nuevo programa seguimos estudiando el Evangelio de Mateo y nuestro tema práctico para nuestra vida es valores que no cotizan en bolsa. Y hablábamos del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el que habla de la modernidad líquida. Él presenta la realidad que también otro escritor, Enrique Rojas, en su libro El hombre light, habla de una vida sin valores. Él dice, nuestros jóvenes y adolescentes viven en una gran laguna donde no tienen un lugar firme para apoyar sus pies, todos los valores están licuados y entonces ¿cómo podemos formar generaciones con valores firmes? Nuestro título, Valores que no cotizan en bolsa, tiene una intencionalidad, porque hoy vamos a hablar de valores que no tienen nada que ver con las criptomonedas, o las acciones, o el oro, o los dólares, o cualquier moneda internacional. Hablamos de valores que no cotizan en bolsa porque son valores eternos, son valores interiores. Son los valores que todos nosotros necesitamos recuperar en este siglo XXI porque esta sociedad los ha licuado completamente. En nuestro país, leyes como la identidad de género, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, el nuevo documento de identidad de género y todos estos tipos de leyes que apuntan a confrontar y destruir todos los valores que Dios ha creado para la familia y para nuestra vida. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, estamos estudiando Mateo capítulo por capítulo, Jesús presenta el Sermón del Monte. Y dice el versículo 1, viendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos y dice la Biblia que Jesús, abriendo la boca, les enseñaba. ¿De qué les enseñaba Jesús? Bueno, lo que viene luego son las bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas, y en cada una de ellas hay valores que no cotizan en bolsa. Es interesante el escenario donde Jesucristo pudo pronunciar y dejarnos las bienaventuranzas. Aquel monte de Galilea al noroeste de Capernaum, en una gran quebrada hay una explanada donde miles de personas en un anfiteatro natural escuchaban las palabras del maestro que les enseñaba, sentado como era normal para un profesor, para un rabí, para un maestro. Todas las condiciones para ser bienaventurado que Jesús enseña aquí son diametralmente opuestas al concepto de felicidad que hay en el mundo. Por ejemplo, nadie diría que es feliz una persona que llora, o una persona que es pobre de espíritu, y mucho menos alguien que está sufriendo. Sin embargo, la realidad de lo que Jesús habló es contrario al pensamiento del mundo porque esencialmente los valores son interiores y precisamente nos ayudan en los momentos de dificultad y prueba. Miren, los cristianos marcan una diferencia notoria con cualquier tipo de religioso. Los religiosos en el tiempo de Cristo se esforzaban por el cumplimiento externo de la ley y ellos estaban preocupados por aparentar en sus vidas. Jesús hablaba de los fariseos que estaban para ser vistos de las gentes. Sin embargo, la verdadera vida cristiana no consiste en apariencias externas, sino en valores internos que cambian nuestra vida y que son necesarios para nuestra familia y para nuestra vida.
un matrimonio que estamos discipulando, es increíble ver cómo los valores de la Biblia han ido cambiando su vida. Llegaron a nosotros con una separación casi concretada. Llegaron a nosotros con un hogar destruido. En realidad no llegaron a nosotros, llegaron a Cristo. Y no solamente el Cristo le cambió la vida, sino que aprendieron poco a poco a experimentar estos valores que no cotizan en bolsa y que fueron transformando su manera de hablar, fueron cambiando su manera de relacionarse, fueron cambiando su manera de tener amistades, fueron cambiando su manera de proyectar la vida, fueron cambiando la manera de experimentar una relación con Dios. Las bienaventuranzas, todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, son valores que no cotizan en bolsa, son valores eternos y que nos transforman. ¿Y cómo son estos valores? ¿Y por qué hablamos de valores que nos transforman? Por 3 aspectos que quiero que consideremos rápidamente en este tiempo. En primer lugar, los valores que no cotizan en bolsa, que tienen que ver con el Sermón del Monte y las bienaventuranzas de Jesús, son en primer lugar valores vivenciales. Jesús repite en 5 oportunidades: oísteis que fue dicho, más yo os digo. Valores vivenciales. En segundo lugar, son valores transferibles. En el versículo 16 del capítulo 5, el Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Valores transferibles. Y en tercer lugar, son valores sanitarios. Dice la Escritura que abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios que sana el alma. Así que 3 aspectos de los valores que no cotizan en bolsa, 3 aspectos de valores que nos transforman. Número 1, valores vivenciales. Número 2, valores transferibles. Número 3, valores sanitarios. Vamos al primero de ellos, valores vivenciales. Si usted toma su Biblia o su dispositivo móvil, va a descubrir que en 5 oportunidades, versículos 21, 27, 33, 38 y 43 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, va a encontrar una frase que se repite. Oísteis que fue dicho, dice Jesús, más yo os digo. ¿Por qué esta frase se repite 5 veces? Porque están mostrando un contraste en lo que decía la ley y lo que enseñaba ahora Cristo. Cuando uno toma este concepto, la primer idea que nos llega a la mente es: ¿Jesús está aboliendo la ley frente a los judíos? ¿Jesús dice que era una reprobación del Antiguo Testamento y estaba dictando otra ley? Bueno, Jesús responde a esto para quitarnos la duda en el versículo 17. Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. En otra versión dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. La he venido para cumplir sus propósitos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús hace este contraste? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Lo más probable es que Jesús está queriendo mostrar que los fariseos habían enseñado al pueblo a tomar lo externo de la ley y no la interpretación interna, la que cambia la vida. Por ejemplo, el versículo 21. Allí dice: oíste que fue dicho, no matarás. Éxodo 20. Y la interpretación rabínica de esta prohibición externa de no matar había terminado siendo que había otras maneras de matar que ellos no la tomaban en cuenta. Por eso habla claramente de que cuando uno busca el mal o se enoja o tiene rencores, está matando con el pensamiento, y esto está mal y es pecado delante de Dios. Por eso en otra parte de la Biblia Santiago nos dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? El Señor Jesús hace ver que hay una manera de violar el mandamiento y que no tiene que ver con lo externo. Y estos contrastes lo hacen muchos valores vivenciales. Por ejemplo, en el versículo 21 del que estamos hablando, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje con su hermano ya está pecando. En el versículo 28, por ejemplo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 28.
Por ejemplo, en el versículo 33, oíste que fue dicho, no perjurarás, pero no juren ni por el cielo, ni por la tierra, etc. Versículo 33. En el 38, otra vez el contraste. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero más yo digo, el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra, etc. Y en el versículo 43, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Así que en estos contrastes Jesús está diciendo, señores, señoras, los valores que estamos enseñando son vivenciales, no son externos. Los cambios tienen que ser interiores, tienen que ver con el carácter. Por eso son valores que no cotizan en bolsa. Un querido nuevo creyente me decía, los cambios que estoy viendo en mi esposa, quiero que también ocurran en mi vida. Quiero ver esos cambios interiores. Así que venía con su Biblia para aprender a tener un devocional día a día y experimentar los cambios que la palabra de Dios dice. ¿Por qué Jesús va adentro? ¿Por qué Jesús va al corazón? ¿Por qué Jesús habla de valores vivenciales? Porque en el versículo 21 del capítulo 7 Él aclaró, porque dentro del corazón, no afuera, dentro del corazón nuestro de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, etc. Todo esto de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Sí, Señor. La ética predicada y vivida por Jesús nos invita a superarnos y a buscar no lo más fácil, sino lo más difícil. Frente al odio, el amor, frente al rencor, el perdón, valores vivenciales. Así que cuando uno habla de estos valores, tenemos que hacernos algunas preguntas que nos lleven a la reflexión. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con nuestros rencores y amarguras? Porque el valor bíblico, las verdades que Jesús enseñó aquí en el Sermón del Monte, nos lleva al perdón. ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos y con lo que vemos? Porque Jesús no habla de un hecho literalmente real, también los problemas que tenemos en lo que contemplamos virtualmente en nuestros dispositivos móviles, en la computadora, en las pantallas, y que ensucian nuestra vida y nuestra mente. Por ejemplo, nos tendríamos que preguntar cómo reaccionamos en las ofensas. ¿Estamos dispuestos a perdonar y orar por los que nos atacan y son injustos? Miren, los valores vivenciales a los cuales se está refiriendo Jesús se tienen que ver en casa. Si usted es un padre y una madre cristiana, déjeme decirle, el terreno donde los valores y los cambios bíblicos se tienen que ver es en casa. Dios nos ha bendecido con un muy grande y numeroso grupo de adolescentes. En grupos pequeños, cuando se encuentran cada uno de los líderes, escuchan frases de los adolescentes que a mí me ponen en alerta y me preocupan mucho. Ellos hablan de lo que viven en su casa. Y no estoy hablando de padres no cristianos, estoy hablando de padres cristianos. Padres que se gritan, que se insultan, que no se perdonan. Padres que muestran conductas que no revelan las verdades que después aprendemos y enseñamos en la iglesia. Y entonces allí tenemos unos conflictos de convicciones y de fe tremendos. La traba más grande para estos adolescentes es ver que esos valores que escuchan se viven en casa y en la vida. Así que quiero exhortarte y animarte en este tiempo, en este programa de valores que no cotizan en bolsa, de valores eternos, que empiecen a pensar qué aspecto de tu vida y de mi vida necesitan empezar a ser vividos en nuestra propia casa. Y si el Espíritu Santo está mostrando algo, y si la necesidad de los enfrentamientos y las discusiones son un semáforo en rojo que te está diciendo, se tiene que empezar a vivir en casa. Este es un tiempo donde Dios te está llamando a que vivas los valores que transforman el corazón. En primer lugar, valores vivenciales. En segundo lugar, valores transferibles. Dice en el versículo 16 que el Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que preguntarnos cuál es el modelo religioso de aquel tiempo. Bueno, en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3, Jesús lo describió. Él dijo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras. Y aquí está la frase terrible, literal, porque dicen y no hacen. Miren, quiero decirles que vivimos en el siglo donde nadie cree en las palabras. La desilusión y la frustración de todos los tipos de dirigentes, políticos, religiosos, ha hecho que la juventud no crea en las palabras. Hablaba con un consiervo cuyas hijas van a la universidad y me decía, en la universidad nadie cree a las palabras. Para que un joven se interese por Cristo necesita ver en el otro verdades que son reales, transferibles. Y Jesús en el versículo 16 le dice, alumbren, transfieran esas verdades, hagan que su vida hable más fuerte que sus palabras. No hagan como el mal ejemplo de una luz que se pone en lugar de iluminar debajo de un lugar, de una canasta, de una cama donde está oculta y no puede traer luz. Porque el Evangelio es una luz tan fuerte que necesita iluminar a todos los que tienen alrededor. Saben, nuestra vida y nuestros valores tienen que alumbrar en casa, tienen que alumbrar por medio de nuestra manera de hablar y de vivir. Juan el Bautista en la Biblia, en Juan capítulo 5, es descrito como alguien que ardía y alumbraba. Es importante el orden de los verbos aquí. Nadie puede alumbrar si primero no arde. Si la persona y la obra de Jesucristo no son reales en su vida, no es una cuestión de religión, es una cuestión de relación. Esto es la vida cristiana, relación. Ardemos de la presencia del Señor y transferimos su vida y sus valores cuando la vida de Cristo es real en nosotros, porque le recibimos como Salvador, porque pasamos por la cruz, porque pedimos perdón por nuestros pecados, porque Cristo transformó nuestra vida y porque le vamos conociendo día a día. Arder y alumbrar. Estos son valores transferibles. Estas son las buenas obras que abren puertas para ser glorificado. No es que las buenas obras son las que llevan a las personas a conocer al Padre. Es el carácter del que hace las buenas obras, la que alumbra y lleva adelante el mensaje del Evangelio. Alguien tuvo la osadía de decirle a un predicador, predicador, las acciones de usted hablan tan alto que no me dejan oír los sermones que usted predica. De nuevo, predicador, las acciones de usted hablan tan alto que no me dejan oír los sermones que usted pronuncia. ¿Para qué debe brillar la luz? Para dar gloria al Señor. Porque la mayor gloria de nuestra luz consiste en que nosotros sirvamos como instrumentos en las manos de Dios. Miren, suelo hablar con los que discipulan. Ellos transfieren verdades, transfieren vivencias, transfieren vida. Yo les suelo decir, mirá, cuando una persona viene a Cristo no tiene la menor idea de cómo hay que vivir la vida cristiana. Empezamos en un discipulado a transferirle valores, pero nuestra vida va a hablar más fuerte que las palabras. Se pondrán los límites que nosotros nos ponemos. Tomarán como hábitos de la vida los hábitos que son propios, nuestros. Pondrán los límites que nosotros nos ponemos, los desafíos que nosotros nos tomamos. Por eso son valores transferibles, porque transforman la vida. Necesitamos arder para poder alumbrar, necesitamos experimentar a Cristo para poder transferir su vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón no transferimos esos valores? Bueno, hay que ir al corazón directamente. Quizá tengamos malas compañías, malos amigos, que nos han llevado a tener conductas que nos avergüenzan y nos impiden mostrar a Jesús. Por eso nos escondemos. Quizás eran prioridades perdidas en la vida, estamos tan ocupados en el trabajo, en hacer dinero, que no tenemos tiempo para las cosas de Dios, entonces no hay nada que alumbrar. Quizá el problema sea nuestro propio carácter, que no está rendido a Cristo y que no muestra una vida transformada. Quizá el que me está escuchando tiene problema con el enojo, tiene problema con la integridad, tiene problema con los celos, tiene problema con las competencias personales, tiene problemas en relacionarse con los propios hijos y con la propia esposa y el esposo, valores transferibles. Así alumbre vuestra luz. El mandato es que la luz transfiera.
Necesitamos venir a los pies de Cristo y pedir perdón por todas aquellas cosas que nos han hecho escondernos debajo de nuestra propia vida y orgullo y nos impiden llevar un ejemplo de vida que transfiere. Miren, mi madre me llevó a los pies de Cristo. Me llevó a los 5 años. Yo vengo de una familia no cristiana. Y si hay algo que mi madre transfirió hasta que mi papá recibió a Cristo, fue una vida transformada por el poder de Cristo. Y yo podría pasarle resaltador en este tiempo a su vida de oración. Lidia fue y es una mujer de oración. Desde la madrugada estaba orando, haciendo su devocional. El nombre de su devocional era Cumbres de Inspiración. Y a veces yo me levantaba temprano al baño para volverme a dormir y la veía en la mesa del living orando. Cuando mi padre no se había convertido todavía, nos llevaba de niños y nos decía, oren por papá, oren por papá. 8 años orando por mi padre. Y Dios le concedió las peticiones de su corazón. El día que a mi padre lo vi de pie recibir a Cristo, yo dije, esto es un milagro. Valores transferibles. Si tú sientes que tu vida está escondida debajo de algo que está ocultando la luz de Cristo, es tiempo para salir, es tiempo para entregar, porque los valores hay que mostrarlos con la vida. Hablamos de valores vivenciales. Los valores que no cotizan en bolsa son vivenciales. Jesús en el Sermón del Monte mostró que eran valores transferibles, pero también son valores sanitarios. Dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Vuelvo un poquitito al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, cuando hablaba de la sociedad líquida. Claro, una sociedad ausente de valores es una sociedad enferma, no es una sociedad sana. La vida de los ciudadanos se va construyendo sobre valores que cada uno edita y decide. Así que, como suelo decir muchas veces, cada uno escribe su propia Biblia. Saben que en una oportunidad entré a predicar en uno de los estados del norte de mi país y cuando voy a entrar, uno de los pastores, un ingeniero, me dice, mira, quiero que sepas que te van a escuchar del Instituto Nacional de la Discriminación y van a escuchar cada palabra que vos digas y la gran mayoría está a favor del matrimonio gay. Entonces yo le pregunté, ¿qué me quieres decir con esto? No, solo quiero informarte. Bueno, pero yo no voy a dejar de decir todo el consejo de Dios, porque son las palabras de Dios las que sanan el corazón de las personas que van a escuchar. ¿Saben que el apóstol Pablo, hablando de valores sanitarios, le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, a su hijo espiritual Timoteo y a cada uno de nosotros, retén las formas de las, observen la palabra, sanas palabras que de mí oísteis? Como queriendo decir, retené el formato, la manera de vivir que surge de la palabra de Dios para que tengas una manera de vivir sana, porque la Biblia tiene salud, sana el alma. Mire, en la carta pastoral a Tito, en la Biblia, Pablo habla mucho de eso. Tito capítulo 1, versículo 9, exhorta para que también puedan exhortar con sana enseñanza, le dice a Tito. En el versículo 13 del mismo capítulo dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En capítulo 2, versículo 1 dice, habla de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 2 dice, serios, prudentes, sanos en la fe. Y en el capítulo 2, versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable. Siempre se repite la misma palabra. Sana. Y saben que en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra, de ahí surge nuestra palabra en castellano higiene, saludable, benéfico. Tiene que ver con algo que protege, que preserva la vida. Lo que está queriendo decir aquí la Biblia a tu vida y a mi vida es los valores de la Biblia, los valores que no cotizan en bolsa, los valores que enseñó Jesús en el Sermón del Monte, sanan el alma, curan las heridas de la vida, quitan el peor de todas las enfermedades, el pecado, perdonan, transforman, sanan el matrimonio. Necesitamos tomar estas verdades
porque son verdades sanitarias. Claro, son valores vivenciales, son valores transferibles, pero también son valores sanitarios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Que hagamos reuniones de jóvenes, adolescentes, mujeres y hablemos de cualquier cosa, menos de las sanas palabras de Dios. Necesitamos tomar estos valores y compartirlos, experimentarlos en nuestra vida, porque sanan el alma. Miren, hemos hecho un desafío a nuestra iglesia. Lo hemos llamado la ventana 314. Son los niños de 3 a 14 años que están siendo discipulados por el sistema y sus dispositivos móviles. Allí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que tengan valores vivenciales, transferibles y sanitarios. Pero ¿sabe? Nadie puede compartir lo que no tiene. Y para que estos valores transformen tu vida y tu matrimonio, primero hay que tener en el corazón el dador de esos valores, el que habló en el Sermón del Monte en Galilea, el que hablaba a las multitudes, nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que resucitó al tercer día, aquel que tiene poder en esta hora para entrar en tu corazón, sanar tu alma, perdonar tus pecados, darte un lugar en el cielo y llenarte de valores que cambien tu vida y tu familia. Pero para eso necesitas tener un encuentro con Jesús. Así que voy a invitarte allí donde estás a que oremos. Los que somos de Cristo, Señor, perdóname por esconder estos valores. Vuelvo a tu palabra, vuelvo a tu persona. Necesito que transformes mi vida y mi familia. Pero si me está escuchando alguien que todavía nunca tuvo un encuentro con Jesús, este es el momento para pedirle que entre en el corazón y perdone los pecados. Así que voy a invitarte a que ores conmigo esta oración de fe. Dile al Señor así: Señor Jesús, en este tiempo reconozco que soy pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Señor, lléname de tu presencia y de tu palabra para que pueda ser una persona con valores eternos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.